Capítulo 1. Generalidades. Embriología. Embriología significa literalmente el estudio del embrión. El término embrión suele utilizarse para denominar al organismo en desarrollo a partir del momento que presenta una estructura en conjunto reconocible, lo que ocurre cuando se diferencian las regiones cefálica, caudal, dorsal y ventral, hasta el momento en que el nuevo ser presenta forma humana, hechos que manifiestan entre la tercera y octava semana, inclusive. Este estudio comprende al producto de la fecundación en su conjunto, es decir, incluye al embrión propiamente dicho y a las membranas que lo envuelven, anexos embrionarios. El término conceptus se utiliza para referirse al embrión propiamente dicho y sus membranas. Sin embargo, a pesar de su denominación restrictiva, la embriología no se limita exclusivamente al estudio del desarrollo embrionario, como veremos a continuación. Objeto y campo de la embriología. La embriología tiene por objetivo el estudio de la ontogenia. La ontogenia es la serie de transformaciones o cambios que se presentan en el desarrollo de un organismo, a partir del momento que inicia su existencia hasta que alcanza un estado de madurez estructural y funcional, estado adulto. Las transformaciones o cambios suceden por una serie de fases en las que la siguiente no elimina a la anterior, sino que la presupone, se sitúa sobre ella asimilándola. Durante el proceso de la ontogenia humana no hay niveles que separen estas en menor o mayor vitalidad o humanidad. El campo de la embriología no abarca más allá del nacimiento. Como el desarrollo estructural y funcional culmina en estado adulto, sería lógico pensar que el campo de la embriología abarca hasta esa época de la vida. Sin embargo, la importancia y el ritmo de las modificaciones que caracterizan a la ontogenia se atenúan a medida que ésta progresa, de suerte que prácticamente correspondiente a la embriología humana no abarca más allá del nacimiento, salvo algunas excepciones, como en el caso de los dientes y el esqueleto, en los que el desarrollo continúa mucho tiempo después de ocurrido el nacimiento. Embriología en la carrera de medicina. La embriología es una de las primeras disciplinas que ha de cursar el estudiante de medicina. Al médico, como es lógico, la embriología que más le interesa es la humana y por ello la atención del libro estará dirigida fundamentalmente al estudio del desarrollo del embrión y feto humanos. Sabemos que la medicina es una profesión humanitaria y de servicio, por lo tanto, lo que más le interesa al futuro médico es prevenir la enfermedad y curar al hombre enfermo. ¿Qué ayuda le proporciona la embriología? El estudio de la embriología proporcionará al estudiante de medicina la oportunidad de analizar la compleja organización y estructura del cuerpo humano, desde su inicio hasta la intricada del recién nacido, similar ya a la del adulto. Seguir, paso a paso, el inicio de la ida y la progresiva diferenciación celular, las relaciones que van estableciéndose entre tejido, órganos y sistemas, permite comprender mejor lo maravilloso de la vida y del organismo humano, determinando la importancia de proteger y respetar a la vida humana desde su comienzo y de ajustarse a los códigos éticos de la profesión y de la sociedad. Valor de la embriología. El estudiante de medicina estará en condiciones de valorar el estudio de la embriología, cuando se dé cuenta que la misma le proporciona la base para la mejor comprensión del tema y los conceptos considerados en todas las disciplinas médicas. Por ejemplo, en el campo de las ciencias morfológicas, gracias al conocimiento de la embriología, es posible entender mejor las relaciones anatómicas macroscópicas y las relaciones histogénicas de los diferentes tejidos. Así, en escala anatómica, nos da una explicación del por qué la inervación del diafragma por los nervios cervicales, la asimetría de las venas de la cavidad abdominal y torácica, la inervación de la lengua, etc. En escala histológica, entender el por qué la dualidad morfológica y funcional de la glándula suprarrenal, la organización de la corteza cerebral, la diversidad morfológica y funcional de las células sanguíneas, etc. En el campo de la fisiología, el estudio de los procesos funcionales es auxiliado por la comprensión del origen de las estructuras y la función del embrión y del feto. Sin duda, la función puede observarse desde los mecanismos fisiológicos más sencillos hasta los más complejos en el organismo en desarrollo. La patología, especialmente el estudio dedicado a las malformaciones congénitas, se aclara mediante el conocimiento del desarrollo normal y la comprensión de cómo la interrupción del proceso normal provoca la aparición de malformaciones precisas. El estudio de las neoplasias necesita a cada paso de los fundamentos de la cistogénesis. En el campo de la cirugía, el conocimiento de la embriología es de gran importancia, puesto que sirve de guía para la reparación quirúrgica de las malformaciones congénitas. Para una mejor comprensión del tema y los conceptos de la obstetricia, la neonatología y la pediatría, es necesario conocer las relaciones anatómicas y funcionales entre el feto y la madre, con la finalidad de prevenir algunas enfermedades fetales, las mismas que, en algunos casos, se manifiestan en épocas postnatales. Embriología descriptiva, embriología experimental y embriología comparada. La embriología se ocupa del estudio de los cambios en la forma, estructura y relaciones de las células, tejidos y órganos en el embrión, tomando en cuenta la edad o cronología de dichos cambios. Nos dice cuándo y cómo se lleva a cabo un cambio. La embriología experimental trata de desentrañar los mecanismos de control y regulación, que determinan los cambios en la forma, estructura y relaciones de las células, tejidos y órganos en el organismo en desarrollo. Se propone averiguar por qué un cambio se realiza en un momento específico y de una manera peculiar.
La embriología comparada desarrolla sobre la base de la embriología descriptiva de especies similares, y ambas fundamenta los estudios realizados en la embriología experimental, ya que ciertos procesos del desarrollo ontogénico se presentan con mayor claridad en unas especies que en otras. Trata de demostrar que los fenómenos embriológicos observados en una especie animal superior, se interpretan con mayor precisión gracias al conocimiento de aquellos que se observan en las especies correspondientes a escalas más inferiores. Embriología humana y embriología aplicada. La embriología humana es necesariamente descriptiva, ya que durante el desarrollo del hombre es impracticable, por razones éticas, el análisis experimental de los mecanismos de control y regulación del desarrollo. Por tal motivo, las etapas del desarrollo humano que aún no son bien conocidas, son descritas basadas en estudios experimentales realizados en especies de monos, cuyo desarrollo es muy semejante al del ser humano. La embriología aplicada corresponde al campo de la obstetricia moderna, y su desarrollo es consecuencia de estudios experimentales. Incluye los temas de interés especial para los obstetras, como son, ovulación, transporte de los gametos, fecundación, implantación, relaciones materno-fetales, circulación fetal, periodos críticos del desarrollo, etc. Periodos del desarrollo y estatus biológico del embrión. El desarrollo es un proceso gradual para lograr un fin estructural y funcional. En el caso del hombre se inicia con la fecundación y termina en la edad adulta, se divide en una etapa prenatal o del desarrollo intrauterino y una etapa postnatal o del desarrollo extrauterino. El nacimiento es el proceso que determina un cambio de ambiente, intrauterino a extrauterino. Como el cambio de la embriología humana no abarca más allá del nacimiento, nos interesa conocer los periodos del desarrollo prenatal o intrauterino, los que se superponen en el tiempo y ninguno de ellos es más importante que el otro. Se agrupan de la siguiente manera: periodo de preimplantación, periodo embrionario y periodo fetal. Periodo de preimplantación, se inicia con la fecundación y abarca las primeras 2,5 semanas del desarrollo. En anteriores ediciones de esta obra, se denominaba a este periodo como preembrionario, término en desuso, ya que este niega la condición de embrión al de menos de 2,5 semanas. La fecundación es un fenómeno biológico que consiste en la unión de un espermatozoide y un ovocito humanos, originando una célula a la que se denomina cigoto o embrión unicelular, cuyo genoma dará lugar al desarrollo de un individuo humano. Por lo tanto, con la fecundación se inicia una vida humana. Durante la primera semana, el cigoto o embrión unicelular se segmenta para formar la mórula, embrión en estado de mórula, la que no tarda en transformarse en blastocisto, embrión en estado de blastocisto. El embrión en estado de blastocisto inicia el proceso de implantación a fines de la primera semana. Durante la segunda semanal, continúa el proceso de implantación y el desarrollo del producto de la fecundación. Las células que constituyen el embrión propiamente dicho se diferencian en dos hojas celulares definidas, el hipoblasto y el epiblasto. Se inicia el desarrollo de los anexos embrionarios, cavidad amniótica, saco vitelino, pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, corión, etc. El embrión propiamente dicho y sus anexos embrionarios constituyen una cavidad de dos partes funcionales distintas. De hecho, el proceso del desarrollo cesaría inmediata y totalmente si el embrión propiamente dicho sería separado de sus anexos. Durante la primera mitad de la tercera semana termina el proceso de implantación y se inicia el desarrollo de la placenta a partir del corión, y en el embrión propiamente dicho se produce el proceso de gastrulación, mediante el cual el epiblasto origina las 3 hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Las hojas germinativas contienen el germen de todas las estructuras y órganos del adulto. Aunque el embrión es esta fase del desarrollo no responda todavía a la imagen figurativa evocada espontáneamente, según asociación psicológica, por el concepto de hombre, esa célula o conjunto de células son un ser humano. Periodo embrionario, comprende las siguientes 5,5 semanas, desde la segunda mitad de la tercera semana hasta la 8ª semana inclusive. Es la etapa más crítica del desarrollo, porque comienzan a aparecer los esbozos de la mayor parte de los órganos, organogénesis, y el embrión consolida su forma definitiva, morfogénesis. En consecuencia, a fines de la 8ª semana del desarrollo, el embrión tiene el aspecto externo marcadamente humano, con una longitud de 3 centímetros y, si bien tiene casi todos los órganos internos más importantes, únicamente funcionan bien el corazón y el aparato circulatorio. Periodo fetal, se extiende desde las 8 semanas hasta el nacimiento y si el embarazo llega a término normal durará 30 semanas. Los aspectos más importantes de este periodo son el crecimiento y la maduración, que se expresa con el inicio del resto de las funciones del organismo. Mecanismos que controlan y regulan el desarrollo. El proceso del desarrollo se inicia con la fecundación y se logra por la integración de los mecanismos que lo controlan y lo regulan. Estos mecanismos son: crecimiento, inducción y competencia, diferenciación, migración celular y muerte celular. Crecimiento significa aumento de las dimensiones espaciales y de peso. Puede hacerse por multiplicación celular, mitosis, por intussuscepción o crecimiento auxético, aumento de tamaño celular, o por aposición, aumento de material estructural no viviente. El más importante de lo citado es el de multiplicación celular. Inducción y competencia.
Cuando un tejido del embrión en crecimiento produce una sustancia a causa de la cual las células adyacentes se desarrollan de un modo específico, el proceso se llama inducción. La parte que provoca esa respuesta se conoce con el nombre de indacte. La sustancia que pasa a través del medio intercelular, medio ambiente, del indacte al tejido sensible es el evocador. La capacidad de un tejido de responder a un evocador se denomina competencia. Diferenciación: las modificaciones del medio ambiente, provocadas por el agente evocador, induce a la diferenciación celular. El término diferenciación comprende a los procesos que determinan la adquisición de nuevos caracteres morfológicos y funcionales de las células, diferenciación de otras. Este proceso tiene lugar durante toda la vida del individuo. La diferenciación comprende los siguientes pasos: quimiodiferenciación, la base y el primer paso, previa a la aparición de modificaciones morfológicas, de toda diferenciación celular, es la aparición de proteínas específicas. Esta síntesis de proteínas específicas está determinada por factores genéticos y resulta de una cadena de procesos en los que intervienen los ácidos nucleicos. Histodiferenciación: cuando aparecen diferencias estructurales visibles, morfológicas, orientadas hacia uno u otro de los tipos de tejidos que conforman el embrión en desarrollo. Más tarde, los órganos adquieren forma a partir de los diferentes tejidos que los componen, organogénesis y morfogénesis. Diferenciación funcional: cuando las partes de un órgano comienzan a ser activas funcionalmente decimos que se está produciendo la diferenciación funcional. Migración celular: este mecanismo es el que determina el ordenamiento, la distribución y la orientación espacial de LSOU diferentes grupos celulares y estructuras del cuerpo, por ejemplo, la organización de la corteza cerebral y de los ganglios del sistema nervioso autónomo, la organización de la glándula suprarrenal, etc. Muerte celular: la muerte celular es el mecanismo responsable de la desaparición de las estructuras orgánicas transitorias, de modelación del cuerpo, y de la formación de ciertos orificios, canales y conductos. La muerte de las células depende, por un lado, de factores genéticos, ya que en cada especie el número depende de factores ambientales ya que modificando el medio ellas son capaces de sobrevivir. Durante el desarrollo embrionario, los 5 mecanismos del desarrollo actúan de manera coordinada y armónica, determinando la aparición de tejido, órganos y sistemas. De todos modos, los mecanismos indicados, el más importante es el de la diferenciación celular, pues el crecimiento, inducción y competencia, migración celular y muerte celular son en realidad distintos aspectos de diferenciación celular. Terminología descriptiva: el embrión dentro de su ambiente intrauterino, se encuentra encorvado sobre sí mismo y además, puede cambiar su posición durante el desarrollo. Por lo tanto, para su estudio se le considera en una posición de 4 pies, como un cuadrúpedo, no existiendo parte superior ni parte inferior, pues el cuerpo queda horizontal. Tales términos se cambian a cefálico, o craneal, y caudal, tomando en cuenta la posición que tiene la cabeza y la cola. Las partes anterior y posterior quedarán como ventral y dorsal, según la relación que tiene esa parte del cuerpo con el vientre y con el dorso. Igualmente, al estudiar el desarrollo embrionario, se emplean términos que se refieren a los planos de corte. Con la finalidad de emplear estos términos en su sentido estricto, pasamos a definir con exactitud la significación de cada uno de ellos. Cefálico, craneal: en un disco embrionario, embrión plano, se refiere al punto más alejado del pedículo de fijación. En un embrión plegado, tridimensional, indica el extremo donde se desarrolla la cabeza. Caudal: se utiliza para indicar las relaciones con respecto a la cola. Es opuesto al término cefálico. Ventral: este término se refiere a la superficie que ocupa el mismo plano que la pared del vientre del embrión. Cuando se trata de la extremidad cefálica, suele usarse rostral por ventral. Dorsal: en el embrión plegado guardará relación con el dorso de este. Es opuesto al término ventral. Praxemel y distal: son términos contrarios que se refieren a la distancia que existe entre el punto de inserción y la estructura en consideración. Así, por ejemplo, el codo es praxemel respecto a la muñeca y la muñeca es distal con respecto del codo. La parte distal de un nervio es la que está cerca de su terminación. Plano medio o sagital: plano vertical que pasa a través del cuerpo y lo divide en 2 mitades iguales, derecha e izquierda. Plano parasagital: cualquier plano vertical que pase a través del cuerpo, paralelo al plano medio. Plano transversal: forma un ángulo recto con el plano sagital, o sea es perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. Plano frontal: plano vertical que forma ángulo recto con el plano sagital del cuerpo y lo divide en una porción dorsal y ventral. Datos históricos: es indispensable señalar los puntos culminantes de la investigación embriológica, a través del tiempo, con el objeto de establecer una perspectiva histórica adecuada. Aristóteles, 400 años hace, por sus múltiples aportaciones en numerosos campos, se le conoce con el nombre de padre de la embriología comparada. A pesar de las limitaciones impuestas por el hecho de carecer de medios para mantener la imagen de aquello que estudiaba, realizó numerosas observaciones importantes sobre el desarrollo de especies inferiores, especialmente el pollo. Concluyó erróneamente que el embrión se desarrolla a partir de una masa amorfa de sangre, menstrual activa. Harvey y de Graaf,
siglo XVII, intentaron sistemáticamente encontrar y describir embriones de mamíferos en las primeras etapas del desarrollo. Harvey utilizó hembra de venado obtenidas por orden de Carlo I de Inglaterra y aunque encontró y describió los embriones, concluyó erróneamente que eran segregados por el útero. De Graaf, un joven holandés, describió mientras estudiaba la hembra de conejo, lo que ahora se denomina blastocisto, y supuso que a pesar de que se encontraba en el útero, no se originaba en este sino en el ovario. Wolff, siglo XVIII, dio el concepto de capas germinativas, es decir, que la división del cigoto produce varias capas celulares a partir de las cuales se desarrolla el embrión. Bomber y Pander, siglo XIX, enunciaron y ampliaron el concepto de Wolff. Sin duda, Bomber es a menudo llamado el padre de la embriología moderna por esta y muchas otras aportaciones, incluyendo sus investigaciones en organogénesis básica, embriológica comparada y la identificación del óvulo del mamífero dentro del folículo ovárico. A fines del siglo XIX y a principio del siglo XX, el refinamiento y la organización de los conocimientos relativos al desarrollo embrionario fueron logrados por Balfour, His, Cable, Mal y otros. Durante el siglo XX Streeter, Corner y otros investigadores del Instituto Carnegie de Washington, han contribuido mucho para dilucidar todas las áreas de la materia. Son muy notables las investigaciones del instituto realizadas en material de primates y humanos. En la década del 1940, han sido descritas las primeras etapas del desarrollo humano, a partir de un ingenioso enfoque realizado en los trabajos de un patólogo, A.T. Herling, y de un ginecólogo, J. Rock. Estos investigadores pensaron que una manera de poder obtener material humano era el estudio de mujeres embarazadas que debían ser sometidas a operaciones quirúrgicas del aparato reproductor por diversos procesos patológicos que hacían la intervención imprescindible, pero no de inmediata urgencia. De este modo, obtuvieron embriones con una cronología muy precisa y pudieron hacer el estudio histológico de embriones en etapas muy tempranas del desarrollo como aquellos encontrados en la luz de la trompa o del útero. En los úteros resecados hacían un prolijo examen de la superficie mucosa y así pudieron observar mediante lupa, blastocistos en proceso de implantación. El estudio histológico de esas áreas seleccionadas del útero, les permitió reconocer embriones implantados cuya estructura fue correlacionada con la edad gestacional. Recientemente, Ibert y su grupo en el Instituto Carnegie, han aportado mucho para ampliación de los conocimientos de los mecanismos básicos del desarrollo, empleando los instrumentos de la inmunoquímica, la fotografía a intervalos y la microcirugía.